Ok. Ah, compartir, ¿no? Compartir. Perdón. Listo. Eh, voy a quitar la cámara para... Sí. No. Bueno, vamos a ver. Am, no veo nada. Sí, bueno, pues voy a hablarles de... voy a tratar de hacer una plática muy general. El tema de la dinámica de los cuerpos pequeños en el sistema solar es un tema muy amplio y con muchísimos detalles. Entonces, solo para tratar de dar una visión global de lo que este campo implica en un breve tiempo, voy a tocar los temas muy sucintamente, pero espero que que la plática dé una visión suficiente como para entender las bases y los problemas importantes que hay en este campo actualmente. Primeramente, ¿qué son los cuerpos pequeños? En el sistema solar y en general en cualquier sistema planetario, se les llama cuerpos pequeños o cuerpos menores a todo aquello que no sea un planeta o un satélite de uno de los planetas. Es decir, cualquier cosa desde gas a polvo, a planetesimales, planetas enanos, incluyendo todo lo que hay en el medio, asteroides, cometas, meteoros, meteoritos y demás. Aquí en este collage de imágenes muestro algunos ejemplos de lo que son cuerpos menores en el sistema solar, con imágenes, algunos de los cuales tienen estas imágenes sorprendentes obtenidas por medio de misiones espaciales, como el caso de Arrokoth, el primer objeto visitado por una misión espacial en el cinturón transneptuniano, el cometa Churyumov-Gerasimenko, Plutón, a la derecha. Creo que no tengo un apuntador. No. El asteroide más grande, Vesta, Ceres, planeta enano. Quirón, que es un centauro, y Makemake, que es otro planeta enano. En general, estos cuerpos pequeños en el sistema solar y en sistemas planetarios son los remanentes de la formación planetaria. Uno espera que, muy sucintamente, la imagen de cómo se forma un sistema planetario es que el gas de la nube molecular colapsa, la estrella se forma, el gas remanente contiene un poco de sólidos, de material sólido, y ese material sólido se coagula, eh, yendo desde partículas muy pequeñas, micrométricas, hasta los, hasta los tamaños a partir de los cuales los planetesimales se forman, que son los llamados pebbles, alrededor de unos centímetros de diámetro. Una vez que estos objetos se forman, el crecimiento de planetesimales y por lo tanto de planetas puede continuar. Por supuesto, el gas que queda en el disco protoplanetario se dispersa después de unos cuantos millones de años y todo el material que no fue agregado en planetas y que es sólido, usualmente forma anillos alrededor de la estrella, cinturones o incluso en el caso del sistema solar, nubes isotrópicas, una nube isotrópica alrededor del Sol. En el sistema solar se estima que existen alrededor de 10 a la 12 o 10 a la 13 objetos pequeños, al menos con diámetros mayores a 1 kilómetro. Estos objetos, la mayoría de ellos están aglomerados en tres estructuras principales, que son más densas relativamente en comparación con el medio interplanetario, por supuesto, y que son reconocibles como un conjunto.
como un conjunto dinámico, independiente e interrelacionado. Estas estructuras son, como muchos de ustedes seguramente saben, el cinturón de asteroides, el cinturón de Kuiper y la nube de Oort. Claramente el cinturón de asteroides y el cinturón de Kuiper han sido observados. La nube de Oort se infiere su existencia a partir de las observaciones de cometas de periodo largo, que son aquellos cometas con periodos mayores a 200 años, un periodo de su órbita mayor a 200 años, ya que estos cometas se observa que vienen de cualquier dirección del cielo. Es decir, estos tienen inclinaciones que cubren todos los ángulos posibles. Por tanto, su reservorio, el origen de estos cometas debe ser igualmente isotrópico alrededor del Sol. Y dado que sus periodos son largos, se infiere que su reservorio está lejos y de esta manera se propone la existencia de la nube de Oort. La nube de Oort no ha sido observada directamente, simplemente es la explicación más plausible para la existencia de los cometas de periodo largo. Lo que sí hemos observado y hemos observado abundantemente son los objetos en el cinturón de asteroides y en el cinturón de Kuiper. Si nosotros observamos la distribución espacial de los objetos del cinturón de Kuiper, podemos ver que existen diferentes poblaciones dentro de este cinturón. En esta imagen se muestran todos los objetos clasificados que se consideran objetos transneptunianos, cometas y centauros y asteroides troyanos. Los objetos transneptunianos se muestran en esta imagen en rojo y la distinción en objetos en blanco se refiere a los objetos tipo Plutón. Tipo Plutón por compartir una órbita similar a Plutón, no porque sean físicamente similares a Plutón, sino orbitalmente similares a Plutón, que son los plutinos, objetos atrapados en una resonancia 3-2 con Neptuno. Si nos acercamos hacia el sistema solar interno, observamos una aglomeración aparentemente, en principio, mucho mayor de objetos distribuidos en el cinturón de asteroides, mostrados aquí en puntos verdes. Los asteroides troyanos de Júpiter se muestran como puntos azules a 60 grados por delante y por detrás de la órbita, de la posición de Júpiter en su órbita, en su misma órbita. Y en rojo, en este caso, se muestran los objetos cercanos a la Tierra, objetos que tienen un perihelio menor a una unidad astronómica. También en esta misma imagen se muestran cometas por medio de cuadros azules. Como pueden ver, la cantidad de objetos conocidos es mayor que en el cinturón de Kuiper, y esto es porque está mucho más cerca de nosotros, y es posible observar objetos mucho más pequeños que en el cinturón de Kuiper. En el cinturón de Kuiper directamente solo se pueden observar objetos aproximadamente mayores a 50 kilómetros. Y en cambio en el cinturón de asteroides se pueden observar objetos del orden de metros, de decenas de metros y mayores. En el caso de los cometas, estos son típicamente del orden de 10 kilómetros de diámetro. Entonces, es bueno tener esos números en la cabeza para entender las relaciones entre las diferentes poblaciones en el cinturón, en el sistema solar. Un acercamiento final a la distribución de objetos la podemos ver en esta imagen, en donde nos acercamos básicamente a la órbita de la Tierra. Las órbitas mostradas aquí son de Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Como pueden darse cuenta, hay aparentemente muchos objetos muy cerca de nosotros, lo que podría ser un peligro. Sin embargo, cuando observamos la distribución de objetos, no en el espacio de configuración, no su distribución espacial, sino su distribución orbital, empezamos a notar que este estos cinturones no son realmente tan planos como uno podría esperar. Si uno solo considera que son los remanentes del disco protoplanetario.
sino que hay una gran estructura, hay una gran variedad y una gran dispersión de valores en los parámetros orbitales de excentricidad e inclinación. Las inclinaciones pueden llegar a ser muy altas, lo que quiere decir que estas estructuras son en realidad anchas en el espacio, son esponjadas. Y esto es una evidencia de que en el pasado hubo grandes perturbaciones que dieron origen a estas perturbaciones orbitales de estos objetos pequeños. En este sentido, la distribución orbital de los objetos pequeños del sistema solar muestra las evidencias y nos ayuda a constreñir los modelos de la evolución temprana del sistema solar, en particular de la migración de los planetas gigantes. Un primer modelo propuesto para explicar esta gran diversidad de parámetros orbitales fue propuesta hace más de 15 años, llamada el modelo Dennis, que propone que las órbitas de los planetas migraron hacia afuera básicamente debido a una gran perturbación producida por Júpiter y Saturno al cruzar una resonancia de movimiento medio mutuo entre estos dos planetas. Inicialmente el modelo propone que la distribución original de los planetas era mucho más compacta y el cinturón de planetesimales, eh, el remanente de la formación planetaria, se ubicaba fuera de las órbitas de estos planetas. Pero al producir esta inestabilidad, los planetas exteriores son lanzados hacia el disco y la interacción del planeta con los planetesimales y el intercambio de momento angular hace que ocurra una migración rápida y que todos estos planetesimales sean lanzados hacia afuera, hacia lugares mucho más lejanos del sistema solar y sean implantados tanto en la nube de Oort como en el cinturón de Kuiper y también hacia adentro, también hacia el cinturón de asteroides. Una sofisticación del modelo de NIS básicamente es el llamado modelo de Grant-Tack, en el que se propone que la migración de Júpiter a Saturno es inicialmente interna, debido al arrastre del gas que todavía existe en las fases iniciales de la formación del sistema planetario. Y una vez que el gas se dispersa, la migración se invierte y la interacción con los planetesimales produce que tanto Júpiter como Saturno migren hacia afuera. Esto ayuda a explicar eh, una, um, un decrecimiento de la masa del disco de planetesimales interno a la órbita de Júpiter, que es necesario para explicar la baja masa de Marte, ya que Marte es un planeta muy pequeño y para la masa que debería existir, eh, si Júpiter no destruye el disco protoplanetario, entonces la masa de Marte debería ser comparable a la masa de la Tierra al menos, y no tan pequeña. Esto ocurre en las etapas iniciales del sistema solar. Pero ¿qué pasa actualmente? ¿Cuál es la evolución secular una vez que los planetas dejan de migrar? Una vez que se alcanza la configuración final del sistema planetario, eh, aún así los planetas interactúan a una velocidad mucho menor, tanto con el cinturón de asteroides como con el cinturón de Kuiper. En el caso del cinturón de asteroides, Júpiter principalmente limpia las regiones de resonancias de movimiento medio, lanzando muchos de estos objetos del cinturón de asteroides hacia el sistema solar interno, creando la población de objetos cercanos a la Tierra. Y en el caso del cinturón externo, el cinturón de Kuiper, Neptuno básicamente produce que muchos de estos objetos estén todo el tiempo de manera secular, de manera continua, siendo lanzados desde el cinturón de Kuiper hacia el sistema solar interno, lo cual una de las evidencias de este proceso es la existencia de cometas de periodo corto, los llamados cometas de la familia de Júpiter.
es una familia de cometas con una inclinación mucho más constreñida, mucho más, mucho más plana, a diferencia de los cometas de periodo largo. Sabemos desde hace mucho tiempo que estos procesos ocurren secularmente, que hay regiones en el cinturón de Kuiper que son más estables que otras, y que la evolución desde el cinturón de Kuiper, básicamente, una vez que un objeto es atrapado por Neptuno, tiene dos posibilidades, o ser lanzado hacia afuera o ser lanzado hacia adentro. Si es lanzado hacia adentro, existe una probabilidad de que el objeto caiga bajo la esfera de influencia de Urano, y de nuevo, una probabilidad de ser lanzado hacia afuera o hacia adentro. Si es lanzado hacia adentro, puede ser atrapado por Saturno y finalmente por Júpiter. Este proceso toma alrededor de 20 millones de años en simulaciones muy completas. Es el tiempo medio que se ha observado que los objetos intermedios, desde que se originan en el cinturón de Kuiper y que terminan como cometas de periodo corto o cometas de la familia de Júpiter, aproximadamente requieren esas escalas de tiempo para realizar esta travesía que se observa aquí, lo cual se muestra también en esta gráfica, donde se ve el tiempo promedio que objetos en esta transición, eh, el tiempo que pasan en la esfera de influencia de los planetas gigantes. Como vieron en la simulación anterior, las escalas de tiempo en diferentes regiones del sistema solar son diferentes. Una escala de tiempo típica en el cinturón de Kuiper es, va, es de un orden de cientos de millones de años o hasta gigaaños. En el caso, una vez que un objeto es atrapado y lanzado hacia la región de los planetas gigantes, su evolución orbital toma unas decenas de millones de años, pero una vez en el sistema solar interno, esta evolución es mucho más rápida. Incluso se ha observado en recientes trabajos que la evolución puede ser del orden de años. En esta imagen vemos no hay apuntador, en esta imagen de la derecha vemos las llamadas arcos de caos en el sistema solar interno, producidos en este caso por Júpiter en tiempos muy cortos, en tiempos de decenas de años. Esta imagen está creada a partir del cálculo de lo que se llama el exponente, el Fast Lyapunov Indicator, el indicador rápido de Lyapunov, que es una aproximación al exponente de Lyapunov y que muestra básicamente la caoticidad de las órbitas en el espacio-espacio. Objetos claramente que encuentran estos caminos básicamente no pueden mantenerse ahí y entonces tienen que evolucionar. Y lo que se ha observado es que pueden evolucionar a través de estos caminos para llegar, para ser transportados de una región externa a una región interna, o igualmente si son atrapados desde una región interna pueden ser eyectados hacia una región externa. En, en síntesis, todos los objetos pequeños del cinturón del sistema solar están de alguna manera relacionados y nos dan una información muy rica de la evolución pasada del sistema solar. Sus distribuciones nos ayudan a constreñir los modelos de evolución temprana del sistema, pero también sus distribuciones nos ayudan a entender la evolución secular, la evolución actual de los objetos que observamos. Evidentemente, dado que el cinturón de Kuiper es el reservorio de los cometas de periodo corto, si nosotros podemos saber cuál es cuáles son los números, cuáles son la cantidad de objetos que existen en el reservorio y cuáles son los mecanismos de transporte, podemos saber
y entender a las poblaciones que observamos en el sistema solar interno. 5 minutos. Ok, gracias. Em, para dar una idea de las escalas con las que queremos completar el inventario el inventario de objetos existentes en el sistema solar, en particular en el sistema solar externo. Y para dar una idea de lo que queremos observar, okay. Esta comparación es de mucha ayuda. En la imagen observamos los tamaños a escala del Sol y los planetas. Y a pesar de la existencia de 10 a la 13 objetos en el sistema solar, el 99.9% de la masa de todo el sistema está contenido en el Sol. Básicamente, si imaginamos que el Sol fuera del tamaño de una pelota, de un balón de fútbol normal, con un diámetro de unos 22 centímetros, en esta escala Júpiter sería del tamaño de una canica de unos 2 centímetros de diámetro, sería aproximadamente el tamaño de un balín de 2 milímetros de diámetro. Estas escalas son útiles, ya que si ponemos el balón en el centro del Estadio Azteca, la órbita de Mercurio básicamente ocupa el círculo central, la órbita de Venus es aproximadamente el doble de esta distancia, unos 20 metros, la Tierra estaría a unos 25 metros más o menos del Sol. Recuerden, el Sol es un balón y la Tierra es un balín de 2 milímetros de diámetro ubicado a 25 metros del balón. En esta escala, Marte estaría aproximadamente 40-45 metros. Y para ver la órbita de Júpiter tendremos que alejarnos un poco más. La órbita de Júpiter sería básicamente el tamaño del estadio. Saturno. La órbita de Saturno llegaría casi a la salida. Urano, un poco más allá de la estación del tren ligero. Y Neptuno, la órbita de Neptuno estaría aproximadamente a 700 metros del centro de la cancha del Estadio Azteca. Entonces, lo que queremos observar en el sistema solar externo son objetos de alrededor de 10 kilómetros de diámetro, que es el tamaño de los cometas de la familia de Júpiter, aproximadamente entre 1 y 10 kilómetros de diámetro, que en esta escala estarían dados por objetos del tamaño de micras. Queremos observarlos desde la superficie de un balín ubicado en la cancha del Estadio Azteca a una distancia de 1 kilómetro más o menos. Ese es el nivel que queremos observar. Como se imaginarán, esto requiere una gran tecnología y las mejores condiciones que se puedan obtener. Estos objetos en estas escalas no pueden ser observados directamente. Lo que se usa y lo que se ha propuesto desde hace algunos años es el observarlos a través de visiones, es decir, observar estrellas constantemente y medir la curva de luz por tiempos largos y detectar una pequeña variación, una pequeña disminución de la intensidad de la luz recibida por esa estrella, que sería producida por el paso de uno de estos objetos frente a la estrella. El proyecto, el Survey TAOS 2, es lo que busca, un survey ciego de objetos pequeños por ocultaciones. Un evento de ocultación es básicamente, como les dije, observar la curva de luz por tiempos largos y tratar de detectar estas pequeñísimas disminuciones de luz y relacionarlas con el objeto a partir de la forma
y de la intensidad y del tamaño de esta ocultación, se pretende determinar los parámetros de los objetos, del objeto que produjo esta ocultación, tanto la distancia como su diámetro, su velocidad, etcétera, que puede la órbita del objeto. Para esto se desarrolló en el Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir este conjunto de telescopios, 3 telescopios robóticos instalados a distancias de algunos cientos de metros uno del otro. Esto se hace para reducir la cantidad de falsos positivos, ya que si se tiene un solo telescopio, una ocultación podría ser producida por cualquier cosa, incluso un pájaro o un avión o cualquier tipo de cosa así. En cambio, si se tiene el mismo evento registrado simultáneamente en 3 telescopios, es posible reducir esta cantidad de falsos positivos. Los telescopios ya han sido instalados, son 3 telescopios robóticos de DFM, con un campo de visión de 1.7 grados, lo que permite observar básicamente 10.000 estrellas simultáneamente por un periodo de tiempo bastante largo. Las cámaras han sido desarrolladas completamente en la Academia Cínica, aquí en Taiwán, y son altamente sensibles y altamente rápidas para poder detectar estos eventos que son muy rápidos, del orden de 200 milisegundos cada evento. Un minuto. En principio, el survey debería comenzar en la primavera del 2022, pero la entrega de las cámaras se ha visto retrasada por la pandemia, evidentemente, y se pretende que el survey tenga una duración de aproximadamente 5 años. Finalmente, esto es mi último slide. Mientras el sitio y las cámaras y los telescopios se han ido desarrollando, el equipo científico de TAOS 2 ha estado trabajando para estar preparado y poder sacar el mayor provecho del survey una vez que esté en funcionamiento. Algunas de las principales logros de este equipo científico es la creación de este grupo de investigación en ciencia del sistema solar, tanto en Taiwán como la consolidación de un grupo al menos pequeño en México. Y hasta ahora se han incorporado al equipo en Asia, principalmente 6 postdocs, 10 postdocs, 4 van trabajando, 5 de los anteriores que siguen trabajando en el campo, y se han producido 51 papers, 15 de los cuales han sido producidos como primer autor por alguno de estos miembros de la TAOS 2. Como mi tiempo se acabó, Bien. les agradezco, muchas gracias la atención, y cualquier pregunta, ¿Tienes preguntas? por favor. Por aquí tenemos a Felipe Pacheco. Pues, Gracias, Marco, por la presentación. Disculpa, ¿y cuál es la resolución en términos de objetos que uno puede visualizar con este tipo de herramienta dentro del sistema solar? O sea, ¿desde qué tamaño hasta qué tamaño aproximadamente? Sí, no lo dije, pero sí, de hecho el censo por ocultaciones busca identificar los objetos que no se pueden observar directamente, es decir, con diámetros menores a alrededor de 50 kilómetros. Las magnitudes de este tipo de objetos a esas distancias serían mayores a 35, es básicamente imposible observarlos. El objetivo de TAOS en particular es observar de 0.2 kilómetros de diámetro a 30 kilómetros de diámetro. Esencialmente la población, el reservorio de los cometas de la familia de Júpiter, que son estos objetos pequeños. Gracias. ¿otra pregunta?
Tenemos a Aldo. Ujú. Déjame. Ok. Creo que ya. Sí, sí, adelante. A ver si entendí bien entonces el proyecto. Lo que van a hacer es observar Ujú. como miles de estrellas entonces cercanas y ver ocultaciones Sí, por estos objetos en estas estrellas. sí, exacto. Ok, se me hace- El, Pero está... sí, sí, es un survey ciego, es un, es cuestión de probabilidad, es observar el mayor número de estrellas posible durante la mayor cantidad de tiempo posible para aumentar las probabilidades de que uno de estos objetos cruce justo en nuestro campo de visión. Claro. De el survey va a producir por supuesto va a producir una cantidad de curvas de luz de estrellas gigante, ¿no? Ujú, Que sí. en principio el objetivo principal del survey es encontrar estos objetos, pero hay otra ciencia que se puede hacer utilizando los mismos datos, en particular para estrellas variables. Y, bueno, no sé qué más, pero no sé exactamente cómo se puede usar los datos, pero se pueden usar de otras maneras. Y en principio van a estar disponibles para la comunidad. Pues, Bien. muchas gracias, Marco, Ujú. y a todos los asistentes, ¿no? Pues pasamos ahora a la siguiente plática, que está a cargo de Felipe Pacheco Vázquez, que nos va a hablar sobre cráteres y sistemas de rayos de la Luna al laboratorio. Pues adelante, Felipe. Listo. ¿Ya pueden ver mi presentación? Así es. Sí. Bien, pues, pues muchas gracias, Lorenzo, por la introducción. Sí, yo soy del Instituto de Física de la UAP y realmente yo trabajo con algo que se llama materia granular. Entonces voy a comenzar rápidamente dándoles una breve introducción y me da gusto que me hayan invitado a esta presentación, a pesar de que lo que yo voy a presentar es estrictamente válido a escala de laboratorio en materiales granulares, pero tenemos, bueno, la idea de que nos puede dar alguna información válida o útil de lo que se observa a gran escala. Entonces, déjenme rápidamente comenzar con qué es la materia granular, que son cúmulos de granos que interactúan a través de fricción y colisiones principalmente, y los encontramos en donde sea, ¿no? En la tierra. Por ejemplo, construimos con ellos, ¿no? Los cementos, la grava, la arena. Hemos medido el tiempo con ellos, hemos construido relojes de arena. También nos los comemos, ¿no? Por ejemplo, todos los granos en la cocina y en la agricultura, pues son ejemplo de materia granular. Los respiramos, por ejemplo, en las farmacéuticas, no los tomamos, perdón, ¿no? En las farmacéuticas nos tomamos estas pastillas, que son ejemplos de materiales granulares, los respiramos pues en la contaminación desafortunadamente o en la emisión de un volcán, esas partículas todavía están en el límite de materia granular, y finalmente también nos podemos divertir, los niños nos podemos divertir con ellos, ¿no? Los investigadores también, jugando con este tipo de materiales granulares, ¿no? La nieve, la arena de la playa, etc. Pero no solamente esos son útiles, ¿no? Por ejemplo, podemos usarlos para disipar energía. En este video, por ejemplo, pueden ustedes ver un camión, ¿no? Que viene y que va a entrar a estas famosas líneas, ¿no? De frenado de emergencia en las autopistas. Entonces, debido a que hay millones de granos ahí adentro, la superficie disipativa es muy grande y rápidamente para este camión. Y bueno, se han hecho estudios para determinar qué tan la eficiencia de de estos sistemas granulares. Por ejemplo, se pueden amortiguar impactos, como en este video en donde el primer contenedor está vacío y el resto de los contenedores tienen granos en el interior. Entonces notarán que el primer contenedor se mantiene rebotando constantemente, mientras que los otros contenedores rápidamente disipan su energía. Entonces, esos son ejemplos de las propiedades de estos materiales granulares que disipan energía. Ahora, también los podemos usar incluso para estabilizar burbujas, ¿no? Si nosotros dejamos caer granos en agua, como en este video, son granitos de arena que están cayendo, de vidrio, perdón, de 300 micras. Fíjense que hacen que entre aire, forman burbujas, y los granos se pegan a la interfase aire-agua, formando una monocapa de granos. Y esa monocapa, como se puede ver aquí, en la imagen,
evita que las dos burbujas entren en contacto y coalescan, y eso puede hacer que las burbujas puedan durar durante meses. Por ejemplo, estas burbujas que les muestro aquí fueron tomadas después de 2 meses de haber sido producidas. Bueno, entonces tienen aplicación en los medios granulares. Y como les decía, están en donde sea. Los encontramos en la tierra, principalmente, por ejemplo, la arena es el más abundante, ¿no?, que conocemos, y está cubriendo la superficie de dunas del desierto, pero también las playas, pero no solo ahí, sino también en el fondo del mar. El lecho marino básicamente son dunas de arena, como se pueden ver en estas imágenes. Y bueno, podemos ver que hay estructuras, ¿no? Podemos hacer estructuras cuando combinamos granos con un poco de agua en el exterior, como los famosos castillos de arena. Algunos jóvenes se pueden poner ahí medios románticos y hacer estructuras, ¿no? Pero no son los más inteligentes en hacer ese tipo de estructuras, porque los de abajo que ustedes pueden ver son otro tipo de estructura generado en el lecho marino, y no es un humano el que lo genera, sino este pececito que ustedes pueden ver ahí. Bueno, pueden ver un pez, es un pez globo que está haciendo estas estructuras. Bueno, pero no solamente en la Tierra hay estructuras, también se observan en otros planetas y lunas, ¿no? Por ejemplo, la famosa huella de Neil Armstrong pues está ahí grabada en la arena, ¿no? Y también cuando el Spirit y los otros rovers llegaron a Marte, primero el Spirit y el Opportunity, por ahí de 2000, en el 2010, Spirit se dejó de tener comunicación cuando se atascó en arena, como se observa en esta imagen. Y el Opportunity también dejó de tener operación en el 2018 porque ya no pudo cargar sus baterías debido a una tormenta de arena. Y más recientemente, pues tenemos imágenes de Marte también con el Perseverance, ¿no? Que muestra esta estructura, o en esta superficie cubierta de medio granular. Y bueno, dentro de todas estas estructuras, tal vez la más famosa, pues sean los cráteres, ¿no? Porque muchos de nuestros cuerpos celestes pues están rodeados de cráteres, desde Mercurio, ¿no?, la Luna. Por ejemplo, aquí está Mimas, que tiene el cráter más grande en comparación con el tamaño del cuerpo que lo contiene, el cráter Herschel. Y pues así podemos ver varios ejemplos. También cráteres dobles o cráteres que se parecen mucho, ¿no?, como estos cráteres gemelos en Marte. Y bueno, los cráteres fueron primero observados por Galileo Galilei, por ahí de 1609, y de hecho, él creó su propio telescopio para observar a estos y publicar las observaciones en el Siderius Nuncius por ese año. Y bueno, la palabra cráter viene del griego que significa mixing bowl, ¿no?, o tazón para mezclar. Y eso se debe a que se parece mucho a este contenedor usado para mezclar agua y vino, ¿no? Entonces de ahí viene el origen de la palabra cráter. Y aunque hoy sabemos todos que los cráteres fueron creados por impactos de meteorito, realmente la teoría de impacto que fue propuesta desde 1655, esta teoría fue considerada ridícula y herética en su momento. Y no fue totalmente aceptada hasta por ahí de los 70. O sea, a inicios de este año, Benneger retoma la teoría de cráteres, hace un estudio muy, muy extenso sobre cómo los distintos mecanismos que podrían formar cráteres. Pero la teoría de impacto es totalmente aceptada hasta los 70. Ahora, hoy sabemos que hay distintos orígenes para estos cráteres formados por impacto, como el Murky Crater, cráteres de subsidencia, que se forman cuando, por ejemplo, magma entra en contacto con agua subterránea, vaporiza el agua, genera una cavidad de vapor a gran presión, y cuando ésta se libera, pues se sume en la superficie, ¿no?, un cráter de subsidencia. O de colapso, ¿no?, como que está en Turkmenistán, el de abajo, en el desierto, que fue formado cuando una petrolera incidió en una bolsa de gas metano, se escapó y está en llamas, y se llama The Door to Hell, ¿no?, en Turkmenistán, la puerta al infierno, porque todavía está en llamas. Y una imagen del famoso colapso de Puebla recientemente, ¿no?, el socavón, que también podríamos pues caracterizarlo, ¿no?, como un cráter de colapso. Y finalmente están los cráteres generados por explosiones, como este cráter artificial en Nevada, en Estados Unidos, que se generó por una explosión de TNT, ¿no?, de millones de TNT. Muy bien. Bueno, entonces tenemos ahí distintos mecanismos que generan cráteres, pero estos no pueden ser estudiados a gran escala, porque no se pueden hacer estudios sistemáticos,
pero lo podemos hacer a escala de laboratorio, ¿no? Y por eso yo he estudiado formación de cráteres en materia granular. Y las preguntas que tratamos de responder es si es posible obtener alguna información sobre el origen de un cráter, analizando su morfología, por ejemplo, y si las leyes de escalamiento para los cráteres son universales, si son válidas en distintas escalas. Y bueno, durante los últimos 20 años, básicamente, la comunidad en materia granular comenzó a hacer impactos de baja energía. Un impacto básicamente es tomar una esfera de acero y dejarla caer contra una cama de esferitas de vidrio muy pequeñas. Y entonces ver el procedimiento de formación, el proceso de formación de cráteres y estudiar la morfología final. Y entonces se han encontrado algunas leyes de escalamiento, por ejemplo, que el diámetro del cráter escala con la energía a la 1/4, ¿no? Con la energía de la esfera al momento del impacto. Y esto parece ser válido en distintas escalas, ¿no? Por ejemplo, en esta log-log lo pueden ver al menos en 7 órdenes de magnitud, ¿no? Y el cráter más grande aquí es el Meteor Crater en Arizona, ¿no? Entonces parece ser que el escalamiento funciona bien para distintos niveles de energía, y además de estar de acuerdo con, si nosotros hacemos un análisis dimensional, relacionando algunas de las variables envueltas en el problema, pues encontramos un escalamiento a la 1/4, ¿no? Que es lo que se sostiene aquí con los experimentos. Bueno, pero estos cráteres han sido estudiados principalmente con impactos de proyectiles sólidos, esferas de acero. Y entonces, por ahí del 2011, yo me empecé a interesar estaba yo en el primer postdoc con Carlos Ruiz en Monterrey, y nos empezamos a interesar en estos temas sobre el impacto de proyectiles, pero en vez de proyectiles sólidos, pues proyectiles que se pulverizaran tras el impacto. Y comparar los resultados con lo que se observaba con proyectiles sólidos. Entonces, algo interesante fue que al aumentar la energía del impacto, ¿no? Aquí hay un videíto, por ejemplo, de lo que sucede: impacta el proyectil, ¿no? El proyectil se pulveriza, eyecta el material hacia el exterior, ¿no? Formando este cráter, que tiene además un borde abultado, ¿no? Como se puede ver aquí, el borde de los cráteres generados por impacto es básicamente abultado. Y dependiendo de la energía de impacto, podemos ir desde cráteres simples, como este, de forma de tazón, hasta cráteres más complejos que tienen un pico central, ¿no? Como estos de aquí. Entonces, esas distintas morfologías son similares a algunas que se observan, por ejemplo, a gran escala, ¿no? Ahora, algo también que resulta interesante es que se encuentra con estos proyectiles granulares el mismo escalamiento a la 1/4 que se encuentra con proyectiles sólidos. Y bueno, entonces parece ser que el hecho de que el proyectil se pulverice o no durante el impacto no afecta esta ley de escalamiento. Pero bueno, no solamente empecé estudiando estos cráteres por impacto, pero más recientemente he estudiado otro tipo de cráteres, como los generados por explosiones a escala de laboratorio. Es un experimento muy simple. Aquí ustedes pueden ver un pequeño explosivo en donde se coloca en el interior una masa conocida de pólvora negra, de esta que utilizamos en los cohetes de las fiestas de Navidad, ¿no? Entonces, aquí está la relación, es una relación, aquí se me movió, pero es una relación de la liberación de energía, dependiendo de la masa de pólvora. Esta es la masa, que es la cantidad de energía liberada. No son cantidades muy grandes, pero son suficientes, por ejemplo, para que se genere un cráter de unos 30-40 centímetros en una masa de arena, ¿no? Y entonces hacemos la explosión y con una cámara filmamos el proceso y con un láser podemos ver el perfil del cráter. Aquí les pongo rápidamente un video sobre este procedimiento. Por ejemplo, ahí tenemos la explosión. Pueden ver cómo se genera la cavidad. Esta explosión genera una onda expansiva que se puede reflejar en los lados donde se eleva el material y la dirección del material hacia afuera. Y ya finalmente, esto es, fíjense que sucede en unos milisegundos, 119 milisegundos, y finalmente el material se colapsa. Ahora, de aquí podemos ver un cráter final. Ese video se los puse en bidimensional o cuasi bidimensional para que visualizaran la formación de la cavidad interna. Pero en una parte tridimensional obtenemos este tipo de cráteres. Y si les hacemos pasar una línea láser en el centro, vemos que los cráteres estos generados por explosión son cuasicónicos. Aquí están para distintas masas o energías liberadas durante la explosión, distintos cráteres.
Y entonces podemos ver que son cuasi cónicos, ¿no? De hecho, aquí hay una hipérbola, ¿no?, que ha sido usada para ajustar los perfiles. Podemos ver que los ajusta muy bien. Y esto se parece mucho a lo que se observa para grandes cantidades de energía liberada, como es el cráter se da en Nevada, ¿no? Entonces, los resultados de explosiones a pequeña escala son capaces de reproducir, al menos a grandes rasgos, las morfologías de cráteres de explosiones. Algo interesante es que el diámetro escala con la energía no a la 1/4, sino aproximadamente a la 3/10, que también ha sido encontrado en explosiones a gran escala, ¿no? Entonces, dependiendo de la ley de escalamiento y de la morfología, los cráteres son diferentes a los generados por impacto. Otro tipo de estudios que hemos realizado, recuerden, al principio les hablaba de distintos mecanismos, y uno de ellos era la subsidencia. Cuando tenías una cavidad a gran presión, que en algún momento libera el gas, y entonces hay un hundimiento de la superficie. Bueno, entonces este experimento lo hicimos igualmente en arena, ¿no? Tenemos aquí un globo, literalmente conectado a un tubo en U, ¿no? Y con el tubo en U podemos medir con la diferencia de alturas de la columna de agua, podemos medir la presión dentro de la cavidad, ¿no? Conocemos su presión, su volumen y la profundidad a la que se encuentra. Y desde arriba, con una pistola de aire, inyectamos una aguja para romper la cavidad y filmamos el fenómeno. Aquí pueden ustedes ver un video de un experimento. Bueno, aquí una diferencia importante comparada con la de explosiones es que la cavidad ya está ahí. No tenemos que crear una cavidad como en la explosión. En la explosión, la energía liberada genera la cavidad y aquí la cavidad ya está ahí. Y eso genera resultados diferentes. Por ejemplo, aquí van a ver ustedes entrar ahí está la que entra, perfora el globo. El aire que está encerrado de empujar el material. Y entonces ustedes pueden ver ahí cómo se genera esta corona, ¿no?, de granos. Posteriormente se colapsa, pero a diferencia de los mecanismos anteriores, el colapso es dentro de la cavidad, ¿no? O sea, el material se colapsa dentro de la cavidad. Y ese colapso interno del material provoca unas avalanchas de material que convergen al centro de la depresión y hacen que se eyecte este cráter que ustedes están observando, ¿sí? Entonces, este mecanismo genera otro tipo de morfologías. Por ejemplo, esta es la morfología de un cráter para una presión grande, digamos así, relativamente. Entonces, tenemos el cráter generado. Fíjense que no hay un borde elevado porque no se genera una onda expansiva durante la liberación de energía. Ya la cavidad estaba ahí. Solamente se deprime la superficie y el punto central es justamente remanente de ese jet, ¿no?, de granos que fue eyectado por la convergencia de las avalanchas. Si nosotros disminuimos la presión, entonces se pueden ver cráteres un poco más complejos, como este cráter de terrazas, que se genera porque el gas se libera más lentamente, y se parecen a algunas morfologías, por ejemplo, como este cráter en Arcadia Planitia, ¿no?, en Marte, que tiene también unas estructuras ahí parecidas a las de terrazas. Entonces, podría ser que este cráter, por ejemplo, tiene un origen por liberación de algún gas en alguna época temprana de Marte, por ejemplo. Bueno, todos estos resultados nos han permitido ver, ¿no? Hicimos una revisión sobre todos estos resultados que hemos estudiado y otros que se han estudiado en la literatura, y nos dimos cuenta de que pues, los cráteres, dependiendo de su origen, tienen distintos perfiles y tienen también, pues se pueden observar distintas cosas de ellos. Y nos dan la idea de que la morfología del cráter efectivamente nos brinda información, ¿sí? Si nosotros agarramos un telescopio, bueno, si nosotros vemos un cráter y analizamos su morfología, podemos saber el origen de ese cráter, al menos a escala de laboratorio, ¿sí? No sé si esto puede ser válido a gran escala, pero al menos a la escala de laboratorio se puede tener totalmente certeza si nosotros analizamos la morfología. Otro tipo de sistemas que he estudiado a escala de laboratorio en materia granular son los sistemas de rayos. El sistema de rayos tal vez más conocido por nosotros es el del cráter Tycho, que está Tycho, y pueden ver ustedes aquí como líneas saliendo del punto de impacto. Entonces la pregunta es, ¿por qué se forman estas líneas, ¿no?, saliendo del punto de impacto? Si, por ejemplo, en los laboratorios, cuando hacemos los experimentos con proyectiles sólidos o granulares pero esféricos,
se genera una eyección continua, uniforme de material. La pregunta ¿es la geometría del proyectil importante en la formación de estos sistemas de rayos? Y entonces nos pusimos a hacer algunos experimentos, dejando caer proyectiles que no tenían una forma esférica, sino que tenían distintas morfologías, algunos con protuberancias hacia el exterior, otros con protuberancias hacia adentro, otros con cavidades, ¿no? Como estas partes de aquí, curvaturas marcadas, y algunos con formas simétricas, ¿no? Y entonces, aquí les muestro un video de lo que se observa con un proyectil esférico, como ya lo hemos visto anteriormente, la eyección uniforme de material, en todas direcciones homogéneas, ¿no? Y este es un proyectil, o sea, se forma esta eyección uniforme, y este es un proyectil con protuberancias. Y bueno, ahí ustedes pueden ver cómo se generan estos rayos, ¿no? Se puso una cartulina negra en el fondo solamente para visualizar la arena que se está eyectando y que forma claramente esos rayos. Bien, si tenemos un proyectil, por ejemplo, con 16 protuberancias, como este, y nosotros contamos el número de rayos que produce, pues tenemos que tiene 16 rayos, ¿no? Entonces podríamos decir, bueno, el número de rayos es igual al número de protuberancias. Pero aquí tenemos un proyectil, por ejemplo, que tiene 4 protuberancias, y vemos que se generan 8 rayos, ¿no? O sea que el número de rayos es 2 veces el número de protuberancias. Entonces, ¿qué determina estos números de rayos? Bueno, se puede entender fácilmente con un análisis geométrico del problema, ¿no? Un poquito de geometría. Por ejemplo, si ustedes tienen este proyectil de radio R y tienen estas pequeñas protuberancias de radio R minúscula separadas por una longitud de arco S, entonces podemos ver que de cada protuberancia se eyecta siempre de la superficie, se eyecta el material normal a la superficie. Entonces, el material que sale de la esfera sale normal, pero de la superficie que sale por este lado también sale normal, entonces choca con el material de este lado y hay una transferencia de momento, ¿no? Que hace que el material converja formando un solo rayo. Entonces, por cada protuberancia se forma un rayo a cada lado de ella, ¿no? En donde converge el material debido a la curvatura del proyectil. Si eso sucede con otra protuberancia también, entonces por cada protuberancia habría 2 rayos y por lo tanto el número de rayos sería 2 veces el número de proyectiles. Ahora, si las protuberancias están muy cercanas entre sí, cada uno de estos rayos también puede chocar con el otro y converger en un rayo más grande, ¿sí? Y podemos hacer un análisis simétrico muy simple, ¿no? Para determinar cuál debe ser la relación entre el tamaño de las protuberancias y del radio de la esfera mayor, ¿sí? Para encontrar cuál debe ser el número de protuberancias, dependiendo de esos 2 valores, para el cual ya observaríamos esa convergencia de rayos. Y bueno, entonces podemos llegar muy fácilmente a que el valor del número de protuberancias, asterisco aquí, es aproximadamente pi por el radio mayúscula, o sea, el radio del proyectil, entre el radio de la protuberancia menor. Y si sustituimos los valores obtenidos en mi experimento para nuestros tamaños de protuberancias, eso nos daba alrededor de 9. Y entonces, justamente aquí está, ¿no? NP es 9. Y nosotros justo aquí les muestro imágenes. Para 3 protuberancias se forman 6 rayos, 2 a cada lado de la protuberancia. Para 4, 8. Para 6, 12. Para 8, 16 rayos. Pero fíjense aquí, para 8, los rayos ya parecen converger entre sí. De hecho, ya están muy cercanos, ya se puede casi no distinguir. Y si ustedes ven para mayores a 9, o sea, para 10, 12 y más protuberancias, ustedes ya ven que el número de protuberancias, el número de rayos es básicamente igual al número de protuberancias. De hecho, el número de protuberancias importantes son aquellos que están en el plano paralelo, bueno, en la sección transversal de la esfera, de diámetro mayor, paralelo a la superficie de impacto. Porque estas protuberancias que están en la superficie por la parte de atrás del proyectil no juegan ningún papel importante. Bueno, también estudiamos, no lo voy a discutir a detalle porque ya no tengo mucho tiempo, pero estudiamos la longitud de estos rayos considerando resistencia del aire. Por ejemplo, en la Tierra los experimentos se hicieron en presencia de aire, entonces debemos considerar la resistencia del aire. Se calculó el número de Reynolds con el que salen eyectados esos granos, y entonces con base a ese número de Reynolds se obtuvo que podríamos, por simplicidad, obtener simplemente un régimen de Stokes para la fuerza de arrastre,
Entonces, resolver la ecuación diferencial y encontrar la solución. Y bueno, estas son despreciando aire, la resistencia del aire, porque por ejemplo en la Luna no tendríamos ese problema de la resistencia del aire, y entonces son simplemente tiros parabólicos para la eyección de granos. Pero nosotros vemos que las líneas punteadas, que son tiros parabólicos, sobreestiman la longitud alcanzada por nuestros rayos, y entonces nuestros rayos son mejores descritos si consideramos la resistencia del aire. Entonces aquí están, por ejemplo, la distancia que uno esperaría sin resistencia y con resistencia del aire, y evidentemente en la Tierra, pues la longitud de esos rayos depende depende de esa fuerza de arrastre del aire. Bueno, pero proyectiles con protuberancias, eso no parece un meteorito real. Todos ustedes que están más familiarizados con meteoritos, pues dirán, no, eso no es un meteorito. Por ejemplo, este es el meteorito de Tamentit en Algeria, y lo que sí podemos ver que algunos meteoritos tienen partes muy curvas, ¿no? Como esto que podría hacer converger el material en una dirección. Entonces, 5 minutos. Gracias. Hicimos experimentos de este tipo y pueden ver justamente que los rayos que se generan se eyectan en la dirección de las curvaturas, ¿no? Como se puede ver aquí, ¿no? Hay dos rayos producidos en la zona de dos curvaturas más marcadas del proyectil. Y algo interesante que se puede ver en este video, al final del video, es que fíjense que cuando el cráter generado al final es circular, ¿no? Tiene un borde circular, independientemente de la forma del proyectil. De hecho, se puede ver aquí, el proyectil con protuberancias también es circular, y la única información del proyectil que dio origen al cráter no es la forma del cráter en sí, sino el material eyectado. Por ejemplo, ahí se ve esa como estrella. Y el de este lado, incluso esta estrella de mar, ¿no? Que impacté aquí, fíjense que el cráter es básicamente circular, y la única información es el material eyectado de sus zonas donde se converge el material, como se observa aquí. E incluso yo les podría preguntar, bueno, si ven estos cráteres, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es la forma del meteorito o del proyectil, perdón, que les dio origen? Y pues no sabría. Pero estos son los proyectiles. Entonces, independientemente de la forma del proyectil, ¿sí? Parece ser que los cráteres se hacen circulares. Y entonces variamos la energía de impacto, variando la altura de impacto desde 0 hasta 200 centímetros, por ejemplo, y puede verse que entre mayor es la altura de impacto, o sea, mayor la energía de impacto, el cráter se hace cada vez más circular. La circularidad del cráter es 1 cuando es circular, y vean que para todos los casos, para el cuadrado triangular circular, en todos los casos la circularidad va a 1 muy rápidamente, conforme la energía de impacto aumenta. También estudiamos el tamaño del cráter, y aquí simplemente les voy a decir, encontramos la misma ley de potencias, h a la 1/4, con la energía a la 1/4 obtenida para proyectiles esféricos, ¿sí? O sea, ese escalamiento a la 1/4 se mantiene independientemente de la forma del proyectil que genera el cráter. Esos fueron los principales resultados de este artículo, ¿no? Se mostró que los sistemas de rayos son producidos por el impacto de proyectiles no esféricos, que los cráteres se hacen circulares independientemente de la forma del proyectil, y que las dimensiones de los cráteres siguen la misma ley de potencias con la energía encontrada en proyectiles esféricos. Bueno, y finalmente, en los 3 minutos que me quedan, les voy a mostrar que hay otros experimentos, que se han realizado para entender algunas morfologías observadas. Por ejemplo, este es el asteroide de Itokawa, ¿no? que exploró Hayabusa, y justamente tiene una segregación del tamaño de los granos, que se ha estudiado también a escala granular, a nivel de laboratorio. Este es Bennu y Ryugu, ¿no? Que son dos asteroides que tienen forma de diamante, y se han utilizado modelos de deslizamiento de granos en la superficie, como este que aparece aquí muy recientemente por este grupo de Tapan Sabuwala en Japón, para estudiar cómo el material, a través de simulaciones, modelos analíticos y experimentos, se pueden obtener cómo se llegan a estas formas de diamante. Estas son unas líneas oscuras de Marte, ¿no? En los cráteres se observan estas líneas oscuras, de las cuales no se tiene certeza exactamente cuál es el mecanismo que les dio origen. Si es flujo, por ejemplo, de agua que está bajo la superficie, que en algún mecanismo estacional hace que llegue a la superficie y produzca estos flujos, o bien si son flujos de granos secos que alguna tormenta puede producir por las partes de pequeñas curvaturas que tenga en su superficie el cráter, como estas líneas que se observan aquí. Son cosas que se están estudiando a escala granular. Y finalmente, bueno, les voy a presentar este experimento que está en proceso. Es la tesis de licenciatura de Miriam, una de mis estudiantes,
de licenciatura, y ella está estudiando la formación de cráteres dobles. Por ejemplo, este cráter, ¿no?, que está en Marte, ¿no?, o este cráter de aquí, en Utopía Planitia, también en Marte, tomada por la misión Odyssey, y pueden ver estos cráteres dobles, y bueno, se cree que se generan porque por ejemplo, meteorito que entra a la atmósfera, bueno, que es atrapado por la gravedad, o que siente los efectos de gravedad del planeta, provoca unas fuerzas de marea que hacen que el meteorito se separe y empiecen a rotar uno tras otro. Y eventualmente, cuando ese meteorito impacta la superficie, vienen tan cercanos y impactan básicamente al mismo tiempo que generan cráteres que son bastante simétricos. Bueno, a escala de laboratorio estamos estudiando eso. Aquí está Miriam y Efraín, mis dos estudiantes de licenciatura. Esta es la imagen, aquí está la torre de lanzamiento, dejamos caer los proyectiles con un electroimán, y vean aquí el video que pueden ustedes ver, en donde caen los proyectiles, se generan los cráteres, las dos cortinas eyectadas colapsan en el centro, generando esa línea que se eyecta perpendicular a la línea que une los centros, y que explica, por ejemplo, este tipo de eyecciones laterales, ¿no? Vean ahí la línea. Aquí se pueden ver mejor en esta imagen. Fíjense cómo se parecen los cráteres después de todo, ¿no? Y algo interesante que encontramos es que, bueno, si están muy separados, por ejemplo, para esa energía, para una X sobre D mayor a 5, pues los cráteres son individuales. Si los acercamos más, pues se hacen un cráter ahí doble. Y si los acercamos aún más, no importa que sean dos proyectiles, el cráter que se genera es el cráter generado por un proyectil que tendría la masa equivalente de 2, pero como si fuese uno solo. Y esto está de acuerdo con lo que hemos visto anteriormente, que independientemente de la forma del proyectil, porque aquí sería un proyectil básicamente con forma de 8, ¿no?, aunque sean dos, genera un solo cráter con forma circular. Bueno, les agradezco su atención, espero no haberme pasado de tiempo, y agradezco a CONACYT por todo el financiamiento que me ha dado a estos últimos años que llevo. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Muy interesante. ¿Tenemos tiempo para un par de preguntas? Si gustan, levanten la manita, por favor. Bueno, se quedaron dormidos. Sí, para algunos de nosotros es muy temprano. Sí, sin duda. Esto para mí. No, está bien. Okay. Bien, pues si no hay preguntas, le damos de nuevo las gracias a Felipe, y pues tenemos enseguida muchas gracias. Gracias a ti. Seguimos con Ezequiel Manso Martínez, quien nos va a hablar bueno, él lo dirá mejor que yo, pero un tratamiento autoconsistente del polvo en los anillos, en las partes interiores de las estrellas T-Tauri, ¿no?, de los discos de estrellas T-Tauri. Entonces, pues cuando gustes, Ezequiel. Ok. No sé si ven la pantalla. Sí, ya la tenemos. Adelante. Okay. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar, como bien mencionaron, de un tratamiento autoconsistente del borde interno de discos protoplanetarios, o sea, es el borde interno de polvo. Entonces, bueno, para los que quizás no estén muy familiarizados con el tema, muy rápidamente, las estrellas nacen dentro de nubes moleculares, que son estructuras de gas y polvo que contienen millones de veces la masa del Sol, y las regiones más densas de estas nubes, que son los núcleos densos, pueden colapsar bajo acción de la gravedad y formar estrellas. Y cuando se forma una estrella, alrededor de la estrella se forma una estructura de gas y polvo, que es un disco de acreción o un disco protoplanetario, y este disco pues va a evolucionar en distintas etapas, mostrando, por ejemplo, brechas, agujeros, o al final del proceso de formación estelar y planetaria, pues un disco de escombros, ¿no?, lo que llamamos un disco de escombros. Y se piensa que todos estos procesos pues están directamente relacionados con el proceso de formación de los sistemas planetarios. Y los sistemas que, bueno, de los que estamos hablando ahora, básicamente constan de varias componentes, que es la estrella central que irradia al disco y lo calienta, y además es la fuente de potencial gravitacional más importante. Y pues la estrella está rodeada del disco de gas y polvo.
Entonces, en este disco, pues es donde se forman los planetas. Por otro lado, uno esperaría, y es así, que en regiones cercanas de la estrella existen temperaturas muy altas, de tal manera que se alcanza la temperatura de sublimación de polvo. Y esto define una zona o una estructura que está aquí, que llamamos la pared de polvo o la pared de sublimación, que de ahora en adelante me voy a referir a ella como simplemente la pared. Y ese es el borde interno del disco de polvo. Además de la componente de polvo, como el disco también contiene gas, esta componente sufre una redistribución de momento angular que ocasiona que una fracción del gas caiga a la estrella central formando los choques de acreción. Y en este corte lo que les quiero explicar es, bueno, dos cosas. El borde interno de polvo es este que está aquí, y además que una distribución espectral de energía, que es esto que vemos aquí en la parte superior derecha, es básicamente el flujo radiativo por intervalo de longitud de onda o de frecuencia, y las distribuciones espectrales de energía de estos objetos tienen varias componentes, pero en particular el borde interno o la pared domina el cercano infrarrojo. Además, decimos que un disco tiene asentamiento si en las partes más centrales, o sea, lo que llamamos el plano medio, existen preferencialmente granos de polvo muy grandes, mientras que en las partes más superiores o en la atmósfera del disco existen solamente granos muy pequeños. Y decimos que no tiene asentamiento cuando el polvo está ubicado en el disco en la dirección vertical de manera indistinta, sin ninguna distribución preferencial. Ahora, el tomar en cuenta la emisión de esta pared, pues comenzó a ganar atención a principios de este siglo, y se comenzaron a desarrollar trabajos que tomaban en cuenta esta componente a la hora de modelar en detalle distribuciones espectrales de energía de estrellas jóvenes. Y además, la llegada de los espectros IRS y de la fotometría de IRAC, pues permitió obtener datos en cercano y mediano infrarrojo y modelar en detalle esta parte. Aquí, por ejemplo, muestro un objeto y su distribución espectral de energía, además del espectro IRS, que es esta línea sólida que está por aquí. Y aquí muestro cómo se pudo modelar en detalle el espectro. El modelo es la línea sólida negra, y pues hay modelos que ajustan bastante bien al espectro IRS, y esto pues tiene que ver, o sea, la forma del espectro tiene que ver con el tipo de polvo que hay ahí, la composición, las abundancias, el tamaño de granos, entre otras cosas. Entonces, utilizando los modelos que tenemos, pues se puede modelar bien esta parte y sacar propiedades de esa zona. Cuando la pared es vertical, que es lo que se ha explorado en estos trabajos, se asume una única temperatura de sublimación que está del orden de los 1400 o los 1500 grados Kelvin. Y por encima de esta temperatura el polvo no existe o no puede existir porque se sublima. Y entonces las regiones del disco ubicadas dentro del radio donde se alcanza la temperatura de sublimación, en principio están libres de polvo, aunque sí pueden contener gas. Y bueno, posteriormente se comenzó a trabajar y la gente se empezó a dar cuenta de que era necesario tomar en cuenta un cálculo más realista de la forma y ubicación de la pared. Entonces se comenzó a debatir que en lugar de ser una pared vertical, tendría que ser una estructura curvada. Y aquí muestro un ejemplo de un trabajo que fue el primero que comenzó a tomar esto en cuenta. Y aquí muestran varios ejemplos de lo que ellos calculan de cómo debe ser el borde interno o la pared. Y bueno, siguieron un montón de trabajos, y en particular uno de McClure y colaboradores del 2013, mostraron que si ellos modelaban los espectros o las distribuciones espectrales de energía tomando en cuenta la curvatura de la pared, se podrían hacer mucho mejores ajustes que si se tomaba en cuenta solamente una pared vertical. Pero o sea, el incluir una pared curvada no es trivial, y de hecho en este trabajo lo que ellos hicieron fue tomaron en cuenta una pared paramétrica, que es una pared de escalón que toma en cuenta la curvatura. Y con eso pues encontraron que era mucho mejor un ajuste a este tipo de distribuciones espectrales de energía como la que muestro aquí. Además de que no era necesario invocar paredes verticales no escalonadas que fueran físicamente no realistas en cuanto a la altura. Y ya más recientemente nosotros publicamos un artículo el año pasado donde estudiamos la evolución de la emisión infrarroja en cúmulos estelares de distintas edades y con una muestra de estrellas que iba desde 1 hasta 10 millones de años, más o menos.
Y también tomamos en cuenta este tipo de pared escalonada para explicar los excesos infrarrojos. Y bueno, aquí solamente muestro en colores la red de modelos y en puntos negros las observaciones y se ve que concuerdan bastante bien. Pero ¿se puede hacer algo mejor respecto al cálculo de paredes curvadas? Pues sí se puede hacer algo mejor. Hace falta un tratamiento autoconsistente para calcular la forma y ubicación de la pared en estrellas T Tauri, que hasta el momento no existe, pero nosotros utilizando los modelos que tenemos, que son los modelos que se describen en esta serie de papers, podemos estudiar estas regiones y además calcular la forma de la pared. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues estos modelos lo que hacen es arrojar la estructura física del disco, o sea, la presión, la densidad, la temperatura, tanto en la dirección radial como en la dirección vertical. Y si nosotros tomamos en cuenta la temperatura que depende de la densidad, la temperatura de sublimación de Pollack y colaboradores del 94, tomando en cuenta además diversas especies de polvo en los discos, pues podemos calcular dónde debe estar la pared y qué forma debe tener. Y el siguiente paso, después de que uno obtiene la forma de la pared, pues es calcular o determinar la emisión para poder comparar con las observaciones. ¿Y cuál es la forma que nosotros encontramos en nuestros primeros resultados? Bueno, antes de mostrarlo, pues hay que tomar en cuenta varias cosas. Se espera que la pared esté curvada debido a que el disco o la densidad del disco incrementa hacia el plano medio, o sea, hacia las regiones más centrales. Entonces, otra cosa que pasa es que los granos más grandes, y esto ya se ha visto y se ha determinado, es que los granos más grandes se asientan hacia el plano medio y los granos más chicos se quedan volando en las partes superiores. Entonces, estos dos efectos hacen que aquí se tenga una superficie curvada, que es esta zona naranja, y que no se tenga solamente un frente vertical como pues en algunos y muchos trabajos se hacía la suposición. Entonces, lo que vamos encontrando hasta el momento, aquí muestro dos casos. Uno es, bueno, ambos casos corresponden a un disco alrededor de una estrella de 0.5 masas solares, pero el panel izquierdo muestra a un disco que tiene una tasa de acreción y la tasa de acreción es la cantidad de masa que cae a la estrella por intervalo de tiempo. Entonces, este de la izquierda está acretando a 2 por 10 a la menos 8 masas solares por año, el de la derecha también, y lo que cambian entre ambos es el épsilon. El épsilon tiene que ver con el asentamiento que yo les platiqué en aquella figura. Y cuando un épsilon es grande, como 0.1, decimos que el disco tiene poco asentamiento, y cuando es muy pequeño, como 0.0001, decimos que el disco está muy, muy asentado. Ya casi todos los, o prácticamente todos los granos grandes se cayeron al plano medio. Y lo que muestra aquí, o sea, lo que quiero que vean de estas gráficas es esta zona, esta línea punteada blanca, es precisamente la forma de la pared. Entonces, si se fijan, en efecto encontramos que es una superficie que para nada es vertical y que se curva mucho conforme vamos hacia el plano medio y además pues abarca un rango relativamente amplio de distancias en la dirección radial. O sea, chequen por ejemplo que empieza en 0.01 AUS y termina en 0.2 AUS. Entonces toda esa extensión radial tiene la pared en este caso. Y la extensión radial pues va a variar dependiendo de los parámetros físicos del disco al que le estemos calculando la forma de la pared. Aquí muestro otro caso. Esta también es una estrella de 0.5 masas solares, pero la tasa de acreción bajó hasta 5 por 10 a la menos 10 y el valor de épsilon o del asentamiento sigue siendo el mismo que en la diapositiva anterior. Y pues se ve que la forma es altamente dependiente de la estructura del disco, como es de esperarse. ¿Por qué? Porque está determinada por la densidad en la dirección vertical, los gradientes de densidad y de temperatura, además de la distribución de tamaño de los granos de polvo, principalmente. Y bueno, todos esos efectos empiezan a influir ahí para determinar la forma. Esta corresponde a una estrella de 2 masas solares y una tasa de acreción de 2 por 10 a la menos 8. Y aquí se fijan como que la pared está mucho más aplastada, por así decirlo, en la dirección vertical. E incluso chequen que aquí la amplitud radial de la estructura de la pared va de como 0.02 AUS hasta 0.2 AUS. Entonces, pues en realidad nada que ver con que sea una estructura vertical, sino que es importante considerar una determinación autoconsistente de la forma, porque esto va a influir directamente en lo que uno observa en el espectro y entonces todo lo que uno ajusta cuando intenta modelar en detalle esas cosas
pues depende directamente de la forma y entonces es necesario tener la forma bien definida. Y finalmente este es otro caso que quiero mostrar, que es una estrella de 2 masas solares, tasas de acreción de 5 por 10 a la menos 10 masas solares por año. Y aquí pues también está súper aplastada, ¿no? En este caso de la derecha y en el de la izquierda pues un poco menos. Entonces, bueno, los detalles podríamos discutirlos después o luego en el artículo que saquemos, pero aquí como que hago un zoom mientras explico que, hago un zoom a la forma de la pared mientras explico que pues esta forma es una consecuencia de varios procesos físicos, como ya comenté, el asentamiento de polvo de los granos más grandes hacia el plano medio, los gradientes verticales de densidad y temperatura, y el hecho de que la temperatura de sublimación de polvo no es fija, como antes se tomaba en cuenta, 1400 Kelvin o 1500, sino que depende de la densidad. Entonces se hace como una doble interpolación en la estructura para encontrar esa superficie. Y además de que el hecho de que los granos de tamaños de micras son más eficientes para absorber la radiación estelar que los granos del tipo de tamaños milimétricos. Por lo tanto, eso también ocasiona que los granos más grandes puedan sobrevivir más cerca de la estrella que los granos más chicos. Y entonces, ¿por qué es relevante este estudio? Porque es la primera vez. Gracias. Porque es la primera vez que se determina de manera autoconsistente la forma de la pared sin hacer suposiciones previas acerca de la misma y tomando en cuenta varios procesos físicos, como los que ya mencioné. El siguiente paso del trabajo pues es determinar la emisión y eso va a depender de dónde observemos al disco, ¿no? Entonces, pues si uno, o sea, la línea negra es la línea de visión y si uno está por acá en la parte superior derecha, pues depende de lo que uno observe, va a ser el área que va a emitir y que uno va a poder detectar. Entonces aquí muestro la línea de visión y abajo muestro cómo lo vería un observador de frente y entonces vemos que es altamente dependiente desde donde lo observemos. Y el caso más extremo es si lo observamos desde arriba, lo que llamamos de polo, entonces vamos a observar un anillo, mientras que en el caso de pared vertical no veríamos nada. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Ezequiel. ¿Preguntas? Levanten la manita, por favor. Todo muy claro. Sí, No muy claro, tengan... sí. Bueno, a ver, pregunto yo ahí, yo ahorita cuando pusiste el borde este que lo pusiste con 2 barreras, tratamiento que se hizo, ¿cómo queda el efecto, digamos, sin y con? ¿Dónde se nota exactamente en la sed? Exactamente. ¿Dónde se nota el hecho de que estén las dos paredes? Sí, o sea, ¿dónde está digamos, el sin hacer esa suposición? Sin una barrera plana, ¿no? Y ahora en 2. ¿Podrías señalarme? A lo mejor fue muy rápido y no lo capté ahí. Bueno, lo que pasa aquí es que tienes una pared pequeña con altura H1, más Ajá. cerca de la estrella, que contiene granos más grandes. Y tienes una pared con altura H2, con granos más pequeños, y que comienza en un radio R2, ¿no? O sea, son 2 paredes desfasadas y esto pues te permite tener 2 tipos distintos de granos, de polvo, acá granos más grandes, acá granos más pequeños, que te permitan ajustar mejor esta zona del espectro, porque en una pared vertical tendría solamente un tipo de granos y a lo mejor aquí lo que llamamos el feature de silicatos sería más difícil de ajustar porque a lo mejor es más ancho de lo que se espera, pero los granos pequeños no te lo dan, pero si tuvieras granos grandes sí, o el efecto contrario. Además de que si ajustas, por ejemplo, el espectro de este objeto con una pared vertical, la altura, aquí no habría 2 alturas, H1 y H2, habría una única altura, y esa altura sería como de 8 escalas de altura del gas a ese radio, y eso sabemos que por otros trabajos sabemos que físicamente no es realista. Entonces, la conclusión sería esa, ¿no? Estás obteniendo una pared que es irrealistamente alta. Entonces ahí se nota. Gracias. Tenemos una pregunta de Manuel. Muchas gracias, Ezequiel. Muy interesante trabajo. Gracias. Sí, en realidad tengo como dos preguntas. Una va en el sentido de modelado numérico.
si conoces algún trabajo que haya modelado esto. Me imagino que es un poco complicado, ¿no? Ya que requieres, digamos, el transporte radiativo de la estrella y en la parte de gas y polvo requieres como la hidrodinámica en dos fases, ¿no? Aparte crecimiento de polvo, etcétera, etcétera. Ujú. Sí, es la primera pregunta. Y la segunda es si hay algún factor evolutivo en la pared del disco. Si el polvo, digamos, se va asentando y va creciendo en escalas, yo creo que de algunos miles de años. Entonces, me parece que es una evolución rápida. Sí, bueno, sí hay trabajos que determinan la forma de la pared, pero en particular se enfocan en estrellas Herbig porque son las que de momento se les puede hacer alguna comparación con observaciones disponibles. Las T Tauri todavía están lejos de ser observadas, incluso con ALMA, la mayoría, porque son las zonas más cercanas a la estrella, entonces esas no se pueden resolver. Y entonces, bueno, son varias cosas. Sí hay trabajos que lo hacen y que lo intentan, incluso algunos pocos en el régimen T Tauri, pero es otro tipo de enfoque. A lo mejor suponen algunas cosas para la opacidad que quizás para nosotros no son tan buenas suposiciones, o a lo mejor ellos suponen que en esa zona la temperatura va como cierta ley de potencias, etcétera. Y ese tipo de cosas nosotros no las hacemos a priori, sino que son consecuencia del cálculo de la estructura. Entonces, en ese sentido, por eso le llamamos autoconsistente, porque no tenemos esas suposiciones. Claro, los modelos tienen otras, pero las que consideramos relevantes para esto, no las hacemos. Y los efectos evolutivos, pues claro, o sea, los discos evolucionan de 1 a 10 millones de años. En esa escala de tiempo se va el disco, básicamente, o al menos el disco interno, que es lo que estudiamos aquí. Y en ese tiempo, pues tienen que pasar muchas cosas, desde asentamiento, crecimiento de granos, hasta la destrucción completa de esta zona, bueno, de estas zonas cercanas a la estrella. Entonces, ¿eso cómo se toma en cuenta? Bueno, pues en la red de modelos nosotros hacemos, o sea, sería como una red de modelos de tal manera que son snapshots de distintos tiempos y entonces uno, pues al final tiene una red de modelos con discos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 millones de años o lo que sea. Y en realidad no es que digas los de 10 millones de años solo tienen este asentamiento. Hacemos todos los casos para todas las edades y a la hora de comparar con observaciones, por ejemplo, en este trabajo, que ya no me acuerdo dónde puse, bueno, en el trabajo que publicamos el año pasado, a la hora de ajustar las observaciones, pues solito, por ejemplo, en este, solito sale que las redes de modelos que mejor explican las observaciones, por ejemplo, de los discos más viejos, que es este VIN4, lo que está aquí como VIN4, pues precisamente son modelos que tienen mucho asentamiento, que tienen granos más grandes, etcétera. Entonces es algo como que sale natural de hacer la comparación. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Yo creo que pueden platicar ustedes un poco más en detalle, Manuel, Ezequiel. Y vamos a dar gracias a todos los participantes en esta mañana. Marco Antonio, Felipe, Ezequiel. Muchas gracias, todo muy interesante. Pero vamos a un receso y nos vemos a las 10:15. Gracias. Muchas gracias a todos.